Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Navidad. El año pasado hicimos también uno inspirado en un célebre cuento de Dickens, de modo que consideramos que en esta ocasión era el turno de la música. El problema era que la tradición musical de Navidad es inabarcable y elegir una obra era titánico. Así que, mientras me debatía entre volver a Dickens y la música, recordé la historia de una de las piezas más representativas del imaginario musical de esta época, el Aleluya de Händel. La magia que la envuelve es tan poderosa que no hubo relato victoriano que le hiciera sombra. Nada encarna mejor el espíritu de concordia al que invita la Navidad como la música. En particular, los temas navideños han sido una manifestación en torno a la cual se han reunido todos los géneros, tanto cultos como populares, desde la música de concierto, los himnos protestantes, el folclore, la música coral, la música comercial, el flamenco, el pop, el rap, todo. La Navidad es un crisol gigantesco de música. Y es gracias al carácter religioso de esta festividad que la música sacra nos ha legado obras destellantes, particularmente en el periodo barroco. Como ejemplos ineludibles, tenemos las cantatas y oratorios de Bach, la misa de medianoche para Navidad de Charpentier o los himnos luteranos de Buxtehude, inspirados en el calendario de Adviento, como el que estamos escuchando ahora. Es ahí donde nace el Mesías de Händel. Se trata de un oratorio monumental que narra la vida y pasión de Cristo. El Aleluya es parte de esta obra, un himno de júbilo que celebra la resurrección. De ahí su carácter triunfal. Exacto. Ya se estarán preguntando, ¿y entonces qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, pues esa es la historia que contaremos hoy. La historia de su creación, de su causa y su devenir, en la que habita un guiño sutil con nuestra propia causa. La génesis del Mesías está bellamente recogida en las páginas del libro Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig, donde nos cuenta que, el 13 de abril de 1737, en la calle de Brook Street, en Londres, Händel sufrió una apoplejía que le dejó paralizado e incapaz de volver a trabajar en su música, a menos, según palabras de su médico, que ocurriera un milagro. Así vivió, postrado, durante 4 dolorosos meses. En su intento por sanarlo y como acto desesperado, Christophe, su criado, lo llevó a los baños calientes de Aquisgrán, donde tras 2 semanas y a fuerza de una voluntad sobrehumana, el músico recuperó la movilidad, pero aún no recuperaba la fuerza para volver a su arte. Cuenta la leyenda que, al partir de los baños de regreso a Londres, pasaron por un templo y con reservas, pues nunca había sido particularmente religioso, Händel se acercó al órgano. Lentamente, con titubeos, empezó a tocar, cada vez con mayor fluidez y seguridad,
Pronto empezó a improvisar hasta que un torrente de música casi celestial lo invadió. Entonces tocó y tocó durante largo rato para estupor de los presentes, como un poseído por una fuerza exterior, por una gracia divina. Al separar los dedos del teclado, había recuperado las fuerzas y la creatividad. En ese momento, había encontrado un lenguaje para hablar con Dios. Volvió a su casa, pero aunque había sanado, su ánimo estaba muy minado. Su situación económica era terrible, y los acreedores no dejaban de tocar a su puerta. Aunque seguía componiendo, poco a poco perdía la fe en sí mismo. Tras la quiebra de su compañía de ópera, una noche de profunda rabia y desesperanza, salió a dar un paseo por Green Park, y a su regreso se encontró con un paquete misterioso. Era un nuevo libreto de su amigo el poeta Jennen, quien había trabajado con él en la ópera Israel en Egipto, que había sido un fracaso rotundo en el teatro. Su primer impulso fue lanzarlo al fuego, pero cedió ante la carta incitadora que su amigo le enviaba y se decidió a leer el libreto. Era ni más ni menos que el Mesías. Una vez que hubo iniciado su lectura, no pudo detenerse. Una voz mística le hablaba a través de las palabras y le revelaba su propia verdad. ¿Acaso no había sido él mismo objeto de un milagro? ¿Acaso él mismo no había resucitado también? A medida que leía, un torrente musical crecía dentro de él, empujándolo hacia el papel. Finalmente cedió y compuso sin parar durante 3 semanas de día y de noche. Tenía una misión divina: cantar un himno de alabanza hacia Dios, extender y propagar su palabra para que fuera tan amplia como la tierra, para que englobara todo el júbilo de la existencia, para que fuera tan grande como el mismo Dios. Unos meses después, mientras residía en Dublín, donde el público lo había acogido mejor, su obra era aplaudida y los acreedores habían dejado de golpear a su puerta, fue a verlo una comitiva. Habían escuchado rumores de que deseaba estrenar su obra en Dublín antes que en Londres, como ofrenda a esa ciudad. Se trataba, por supuesto, del Mesías. Los visitantes se atrevieron a pedirle que destinara los ingresos de esa primera función a las instituciones benéficas que ellos representaban. Händel sonrió dulcemente y dijo que lo haría de todo corazón. Solo preguntó de qué instituciones se trataba. Al amparo de los presos de distintas cárceles y a los enfermos del Hospital Mercier, respondieron. Y de inmediato agregaron que le solicitaban los ingresos solo de la primera función. Händel declaró en ese momento que nunca cobraría nada por esa obra. Los ingresos serían siempre para los presos y para los enfermos. Una voz dentro le recordaba: yo fui un enfermo y esta música me ha curado. Y fui un preso en mi propio cuerpo y también ella me ha liberado. El estreno de la obra tuvo lugar el 13 de abril de 1742, al que asistieron 700 personas. Desde entonces, el Mesías se representó año tras año, y los ingresos, las más de 500 libras cada vez, se destinaron a la mejora de hospitales, al Mercier en especial, gracias a lo cual pudo financiarse muchos años. Pero aún queda un cabo suelto. ¿Cómo fue entonces que una pieza de Pascua terminó asociada con la Navidad? Hacia la segunda mitad del siglo XIX, en Reino Unido y Estados Unidos, se empezó a presentar el Mesías en diciembre, pues diciembre era temporada de conciertos benéficos. Las grandes sociedades corales inglesas hacían conciertos masivos navideños, y el Mesías era perfecto, porque, al ser para un gran coro, era muy atractivo y la temática religiosa encajaba perfecto con el ambiente navideño, por solemne y festivo, ya que el Aleluya tiene un tono jubiloso que resulta ideal para el clima emocional de la Navidad, de modo que a la larga se volvió una tradición, un símbolo. El Hospital Mercier siguió abierto hasta 1983,
cuando fue adquirido por el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda, que lo convirtió en centro clínico y biblioteca médica. Acogió a enfermos, indigentes y necesitados a lo largo de 3 siglos. Podemos estar seguros que sin el acto de generosidad de Händel como germen, eso no habría sido posible. Esta historia de resiliencia de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos y su generosidad hacia los enfermos y los necesitados, nos entrega un ejemplo imperecedero del poder de ser humanos con los humanos. Yo, Ángela Piedad, el doctor Enrique Ruelas y todo el equipo de Causa deseamos a toda nuestra audiencia felices fiestas. Que sea una Navidad de resiliencia, júbilo y armonía. Causa es una cruzada más del doctor Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.